Buenos días, hoy es el segundo domingo de Pascua. Los discípulos y discípulas de Jesús están viviendo una experiencia nueva. Están seguros de que han visto al Señor resucitado. Todavía tienen miedo, se reúnen, pero con las puertas bien cerradas. Poco a poco irán reafirmando su fe. Poco a poco se sentirán seguros y animados. También nuestra fe es débil, pero poco a poco podrá ir creciendo. La misa de hoy nos podrá ayudar a aumentar nuestra fe. Esta canción corresponde al tiempo litúrgico de la Pascua de la Resurrección. La Pascua la vamos a simbolizar con la letra P. En la Pascua del Señor no hay caras largas. Hay que llenarlo todo con su amor. Corre por las calles y a pleno pulmón grita: resucitó, como Dios Padre resucitó. Cristo resucitó. Y terminamos cerrando el círculo de la resurrección. Como es el gesto de Cristo, ¿cuál es? El de la barba. ¿Ah? Bueno, esto cuando lo hacía en la parroquia en que yo estaba, en otro lugar, cuando hacíamos Cristo poníamos la cruz, pero bueno, aquí es la barba. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Estamos en la Pascua, un tiempo de estar cerca del Señor, un tiempo donde ya el Señor da ese paso y llega hasta nosotros. Eso significa Pascua. Pascua significa paso. Pues el Señor ha dado un paso para acercarse, para salir de su misterio, para acompañarnos en nuestra vida. Y para sentirle cerca vamos a recibir el agua que nos limpia, que nos purifica, que nos bendice. Que
elevar una oración de gloria y alabanza al Señor, como hacemos habitualmente en los días en los que estamos en una especial solemnidad, en una especial celebración. Decimos. Bendecidos, ya que hemos elevado esta oración de gloria y alabanza al Señor, reconociéndole quién es, pues ahora nos recogemos en oración. Cerramos nuestros ojos, miramos a nuestro interior, donde está presente el Señor, y compartimos con Él aquello que llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos. Dios del amor y de la misericordia, que nos llamas a vivir unidos y en paz, y te haces presente en Jesús resucitado, anima nuestra vida con la fuerza del Espíritu, de modo que, asumiendo nuestra pequeñez, seamos en el mundo signo creíble de tu presencia entre nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo, con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Alabamos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad,
Hay canto de victoria en las tiendas de los justos. Dad gracias, Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a relevarse en el momento final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que, aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía creéis en Él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. Señor. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. El segundo domingo de Pascua es un domingo muy especial. El pasado domingo celebrábamos nuestra fiesta más grande, nuestra fiesta más importante, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y hoy celebramos algo muy parecido.
algo que está muy unido a la resurrección. Vamos, como que continuamos todavía en el mismo acontecimiento de la resurrección, pero contemplándolo y celebrándolo desde distintos puntos de vista. El día de la resurrección celebrábamos y nos alegrábamos de que Jesús nos mostraba una vida llena de plenitud, una vida grandiosa. Y al mismo tiempo, en esa vida había encerrado algo que necesariamente esa vida tenía que tener para poder ser tan grande, para poder resucitar. Y eso que la vida tiene no es otra cosa sino el amor. Y así como Jesucristo nos transmite una vida tan grande, una vida de plenitud, junto con esa vida también nos transmite, nos entrega y nos ofrece un amor en plenitud. Por eso, después del domingo de resurrección, al siguiente domingo, celebramos el domingo de la Divina Misericordia, que es en el que estamos ahora. No son dos celebraciones distintas. Si alguno durante esta semana ha acudido a la Eucaristía, a la misa, se da cuenta de que todos estos días, desde el domingo pasado y justo hasta hoy, estamos diciendo en este día de la resurrección de Jesucristo. Como si fuera un día, hemos tratado la semana completa. Como si fuera una sola celebración, hemos ido avanzando durante toda la semana. Como si hubiéramos estado celebrando un solo acontecimiento, porque la resurrección de Jesús es un solo acontecimiento. Y fíjense cómo el Señor nos ha mostrado su amor, no solamente ahora, sino desde el primer momento, con aquellas primeras comunidades cristianas que estaban junto con Jesús. Cuando Jesús muere, los apóstoles se quedan desconsolados, se quedan muy tristes. No sabían muy bien qué es lo que había ocurrido. Sí es verdad que Jesús les había dicho y les había prometido que iba a resucitar. Les había incluso dado esperanza de que la vida continuaba para siempre, no tenía ninguna interrupción. Pero sin embargo, aquellos apóstoles, después de que mataron a Jesús en la cruz, se quedaron desconcertados, no entendían muy bien qué es lo que estaba pasando. Y además que mientras estaban con Jesús, si ustedes se acuerdan bien, tampoco se portaron muy bien. Había un tal Judas Iscariote. ¿A ustedes les suena Judas Iscariote? ¿Saben quién es? Era un apóstol. Y un apóstol que terminó muy mal, porque se portó muy mal también. Se dedicaba pues ahí a robar, a malmeter. Y los demás pues también tenían sus defectos, tenían sus pecados. Por eso cuando Jesús en un momento determinado lo matan, pues aquellos se quedaban acobardados. Hoy los vemos con las puertas cerradas porque tenían miedo. Así se reunían. Y fíjense lo que hace Jesús. Primero se aparece a una gran discípula, a María Magdalena. Y cuando se aparece a María Magdalena, primero se refiere a ella como una mujer. Mujer, ¿qué buscas? Estaba María Magdalena en el lugar del sepulcro donde habían enterrado a Jesús. Y ahí se le aparece y le pregunta, ¿qué es lo que buscas, mujer? Y mientras le decía mujer, María Magdalena no sabía muy bien quién estaba hablando con ella. Y sobre todo porque Jesús tenía algo nuevo que estaba mostrando y que María Magdalena no conocía. Que Jesús, después de morir, el cuerpo que tenía era un cuerpo glorioso, no es un cuerpo de carne y hueso normal como estaban acostumbrados a ver. Por eso María Magdalena al principio no lo reconoce. Y mientras le habla en general, como mujer, pues tampoco... ¿Saben cuándo María Magdalena conoce que quien le hablaba era Jesús? Cuando la llamó por su nombre. ¡María! Y claro, inmediatamente se dio cuenta, esa voz la conozco yo. Y claro, María dice, maestro, Rabuni. Lo mismo le ocurrió a otros dos discípulos, no eran apóstoles. Habían estado en Jerusalén, habían visto cómo habían apresado a Jesús, cómo lo habían matado. Y lo mismo que los apóstoles, esos discípulos se fueron desilusionados, desesperanzados. Fíjate tú, nosotros que creíamos que era el profeta que iba a restaurar de nuevo a Israel, y mira cómo ha terminado todo. Iban camino de la aldea de Maús. Y mientras iban de camino, Jesús otra vez se les apareció. Y no lo reconocen, por lo mismo que María Magdalena. Claro, es Jesús en vida gloriosa no tiene el mismo aspecto que en su vida terrenal. ¿Saben cuándo aquellos discípulos de Maús reconocen a Jesús? Pues cuando se sientan a comer
compartiendo un espacio mucho más íntimo, más cercano. Y en ese momento Jesús saca el pan, sacó un pez y con el pan dijo la bendición, lo partió y se lo dio. Y en ese momento, dice la Escritura, que Jesús desapareció, pero no desapareció porque no estuviera, sino porque había desaparecido como presencia que estaba junto con los discípulos de Emaús y pasó a ser presencia en los discípulos de Emaús. Jesús había ofrecido en comunión, igual que se ofrece a nosotros en la Eucaristía. ¿Cuántos de ustedes hacen la primera comunión este año? Ah, casi todos. Ah, pues hay bastante. Pues el Señor les invita a que le sientan en su vida. Se va a acercar a ustedes igual que se acercó con los discípulos de Emaús. Ahora igual no saben muy bien dónde está Jesús, porque no lo sentimos como lo sentimos a otras personas cerca de nosotros, como sentimos a nuestros amigos. Pero el día en el que le reciban en la comunión, va a ocurrir lo mismo, se enteren ustedes o no se enteren. Va a ocurrir lo mismo que con los discípulos de Emaús. Van a tener la oportunidad de sentirle al Señor presente en sus vidas, uniendo sus vidas con la suya. Otra aparición más, ahora ya al jefe de la banda, a Pedro, a San Pedro, el Evangelio de San Mateo, el que lo cuenta, pero es San Pedro, el aparecido. Se le aparece a San Pedro, están pescando en el lago, no habían cogido nada, y de repente una voz desde la orilla le dice, tira a la derecha la red, y por aquellas cosas de la vida, San Pedro no pone objeciones y tira la red. Pedro sí había visto al Señor en cuerpo glorioso. Hubo un momento, cuando el Señor convivía con los apóstoles, que les mostró su cuerpo glorioso en la transfiguración en el monte Tabor. Estaba Pedro, estaba Santiago y estaba Juan. Pedro hizo caso, pero Jesús estaba lejos, estaba en la orilla, no se dio cuenta de quién era. Y tira la red. Digo, bueno, va a tirar la red, no tengo nada que perder. Tiró la red y sacó una gran abundancia de pescado. ¿Y quién es el que le reconoce? ¿San Pedro, que es el mayor? No. ¿Cómo se llama el apóstol más pequeñito? Que en aquel entonces debía tener unos 11, 12 años. A ver, San Juan. San Juan. ¿Cuántos tienen los que van a hacer la comunión? ¿Qué años tienen? 9. Pues mira, San Juan era un poquito mayor que ustedes y era apóstol. 11, 12 años debía tener. Tenía la primera comunión, bueno, esto más que la primera comunión. Era un poquito más grande que ustedes. Y tenía una ventaja. Como era más joven, por eso cuando fueron al sepulcro, y fue Pedro y fue Juan, el primero que llegó eso fue Juan. Pedro llegó asfixiado. Ya estaba mayor. ¿Sí? Yo no sé si han visto ustedes, ahora sale un montón en redes sociales, gente un poquito mayor que ustedes, tampoco mucho mayor, pero ya están obsesionados con los gimnasios y con la tal. Dice, claro, es que si no se ponen así, se me atrofian como Pedro, no llega a la tumba. Y Juan tampoco es que fuera al gimnasio, pero pasa que Juan era más joven, todavía no tenía el cuerpo enviciado de tanta tontería, ni de comer mal, ni de tener que meterse un montón de historias para poder estar inflado de músculo. Juan, y además Juan no le llama por el nombre y apellido a Jesús. El nombre de Jesús era Jesús. El apellido era el hijo de José, Yeshua ben Yosef. Y después el segundo nombre era el lugar de procedencia, el Galileo, Jesús. El hijo de José, el Galileo. O el Nazareno también, porque venía de Nazaret. No lo llama por el nombre y apellido. Cuando Juan se da cuenta de quién es realmente, lo nombra por lo más profundo que había presente en Jesús, que ahora Juan sí es capaz de reconocerlo, le dice Señor. Nosotros estamos acostumbrados a la palabra Señor, la usamos también en distintos... Pero cuando en aquella época un judío decía Señor, no está diciendo lo mismo que decimos nosotros. ¿Bien? ¿Saben qué significaba en aquel entonces Señor, la palabra Señor, para los judíos? Era el nombre íntimo de Dios, porque no podían pronunciarlo. El nombre era Yahvé. Y hasta el día de hoy, los que practican el judaísmo y tienen un poquito más de escrúpulo y lo practican con un poco más de profundidad,
no toleran ni ellos decir el nombre Yahvé y no se les ocurra pronunciarlo delante, porque directamente se ponen muy violentos cuando alguien hace así. Lo consideran una blasfemia, no se puede decir el nombre de Dios. Es el nombre íntimo de Dios. Así es como le llama Juan. Es el Señor, es Yahvé. ¿Y cómo reacciona Jesús cuando se acerca? Porque estaba Pedro por allí metido. ¿Y qué había hecho Pedro cuando a Jesús lo apresan? ¿Se acuerdan ustedes de un episodio de un gallo que cantó? Y San Pedro diciendo, no, yo a ese no lo conozco, en mi vida lo he visto. ¿Ustedes se acuerdan de eso en la Pasión? El gallo cantando y Pedro negando. Pues Jesús no le reprocha a Pedro que lo negara. Pedro, ven para acá, que quiero decirte una cosita. ¿Te acuerdas del gallo que te dije? ¿Tú lo escuchaste o no lo escuchaste? Pero no le dice eso. Deja que la vida siga. Ya San Pedro mostró, poniendo obediencia a la palabra del Señor, tirando la red, ahora sí, hasta dónde llegaba su confianza, con lo cual ya no hacía falta decirle nada más. Con los hechos, Pedro ya mostró que había cambiado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Compartir una comida, compartir un momento íntimo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor con todas estas narraciones? Con María Magdalena, a quien la descubre llamándola por su nombre. A aquellos discípulos de Maús, donde Jesús entra de lleno en sus vidas. A San Pedro, donde el Señor se acerca y comparte. A Santo Tomás, hoy lo hemos visto. Santo Tomás, que se ve que no estaba en la misa, no fue a misa el domingo anterior, tampoco es el peor que lo ha hecho. Hoy nos quejamos a lo mejor algunos de tener un poco de conciencia porque no vamos a misa. Los apóstoles a la primera misa que se estaba celebrando en el mundo no fueron. La primera misa fue la cruz y allí no había ninguno. Bueno, uno sí, San Juan. Pero San Juan lo dice él en su evangelio. Yo creo que escribió su evangelio para un poco justificarse. Yo sí estaba. Bien. Porque después los otros tres evangelios, San Lucas, San Mateo y San Marcos, dice que de los apóstoles allí no había ninguno. Después al final llegó San Juan y dice, ahí va, como que ninguno. Yo sí estuve, espera que voy a escribir un evangelio. Y escribió un evangelio. Santo Tomás no fue, ni a la primera misa ni a la segunda. Fue a la tercera. Y se acercó Jesús para decirle, Tomás, muy mal, y ahora tienes que cumplir la penitencia, y ahora tienes que recuperar la confianza, tienes que pedir perdón por tus pecados, y tienes que recuperar otra vez la gracia de Dios que has perdido. Santo Tomás puso una condición, si yo no meto los dedos en el costado y no meto la mano tal, y Jesús ¿qué le dice? Tomás, tú que tanto sabes, venga, tú decías que ibas a hacer eso, hazlo. Y claro, el pobre Tomás se quedó de piedra. Madre mía, ¿y ahora cómo salgo de esta? Dice, bueno, ¿y qué es lo que hace a continuación Tomás? Reconoce, Señor mío y Dios mío. Son gestos de amor que el Señor tiene con todos aquellos discípulos. Por eso hoy celebramos este domingo de la Divina Misericordia, donde reconocemos que con Jesús no solamente nos viene una vida grande, llena de felicidad, llena de alegría, llena de paz, sino que además también todo eso es posible gracias al amor que el Señor puso en la vida, en su vida, y nos transmite a la vida de cada uno. ¿Cómo acoger esa vida y ese amor en nosotros? El amor de Jesús y la vida de Jesús, por la fe, confiando en Él, sintiéndonos unidos a Él. Pues le pedimos que nos ayude a procurar esto, a estar siempre muy unidos a Jesús. Vamos ahora a hacer confesión de nuestra fe. Lo hacemos como en la noche de la vigilia pascual, en forma de pregunta y respuesta. Las preguntas que empiezan con renuncian, las respondemos diciendo sí renuncio, y las preguntas que empiezan con creen, las respondemos diciendo sí creo. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado?
Sí, renuncio. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe que nos gloriamos profesar en el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos ahora a presentar nuestras oraciones al Señor. Por todos los que creemos en Jesús resucitado, que vivamos con mucha alegría la vida nueva que nace en la Pascua. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los pastores de la Iglesia que sean testigos auténticos del Cristo resucitado en medio del pueblo de Dios. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los cristianos que son perseguidos, que Jesús resucitado les dé la fortaleza de su paz. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros reunidos como cada domingo, que Él nos dé la alegría, la paz, la fuerza de su Espíritu. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que se preparan para el bautismo, la primera comunión o la confirmación. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, estas oraciones que nosotros, tus hijos necesitados, ponemos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos las ofrendas para seguir celebrando esta Eucaristía. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor, siempre y en todo lugar, en estos días de Pascua, en que todo se ilumina por la resurrección de Jesús. Nuestro agradecimiento a ti quiere llegar con mayor fuerza, y aunque siga habiendo dificultades y pesares, lo definitivo es siempre la vida y el amor.
Esta certeza sigue ayudando a toda persona que en ti confía. Permítenos vivir unidos a todos los que te buscan desde la entrega y desde el servicio y te glorifican con su vida, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. A ti, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa León, con el obispo de esta diócesis, José, con el obispo auxiliar Cristóbal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten también misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora, con cuidado y despacio, siguiendo las indicaciones de los catequistas, los más pequeños acérquense, formamos una cadena de unidad para orar como una sola familia que somos, hijos todos de nuestro Padre en el cielo. Oramos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora seguimos orando. Lo hacemos ahora a continuación mía. Yo digo una frase y la repetimos los demás, ¿vale? Señor Jesucristo, Señor, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados. Mira la fe de tu Iglesia. Y de acuerdo con tu promesa, danos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos como hermanos la paz.
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta mesa pascual del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú nos invitas, Jesús, para ti siempre somos importantes. En tu mesa nos das la comida mejor, el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Es el pan de tu cuerpo y de tu sangre que nos une en familia y nos llena de Dios, el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Para crecer y vivir, cada día tendré que alimentarme. Para el alma nos das la comida mejor, el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Unos avisos antes de continuar. En primer lugar, que ahora a la 1:15 habrá misa en la Pasadilla y también en esa misma misa será la bendición de un cuadro del beato Tomás Morales. El martes, pasado mañana, a las 6:30, al acabar la misa, habrá reunión de las personas que quieran prepararse para la confirmación. El viernes, 17 de abril,
A las 7:30, al acabar la misa arriba en la Candelaria, habrá reunión del Consejo Pastoral de la Candelaria y todos los grupos para revisar nuestra pastoral y otras actividades. El domingo 19 de abril será el bautizo de los niños que hacen este año la primera comunión, y recuerden también, de parte de la parroquia, en la declaración de la renta y en la campaña que corresponde, poner la cruz tanto a la iglesia como para otros fines sociales. Se puede poner en las dos casillas al mismo tiempo y así también uno contribuye de una forma más eficaz a cualquier atención de tipo social. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos hasta que nos transformemos en lo mismo que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz.